El Señor esté con ustedes. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oír los discípulos, cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos, les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Celebramos la transfiguración del Señor en la montaña. Dice el Papa Francisco que la montaña representa el lugar de la cercanía con Dios y del encuentro íntimo con Él. Es el lugar de la oración, donde estar ante la presencia del Señor. Y es que en realidad el Tabor nos enseña a saber apartarnos, separarnos, hacer un alto, un pequeño alto, un rato, ojalá diario. Me dirijo a quienes nos escuchan y nos miran por este medio. A ustedes les invito a esto que nos enseña hoy el acontecimiento de la transfiguración. Dejar un rato, ojalá diario, para subir espiritualmente a lo alto, a la montaña. La montaña ya viene a ser
como lugar teológico. Ya para nosotros no es geográfico. La montaña es el signo del apartarnos, de subir espiritualmente a lo alto y contemplar a Jesús. Se trata pues de ponernos a la escucha atenta y orante del Cristo, quien es el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración, y esta lo dice el Papa Francisco, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la palabra de Dios. Creo que estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio. A eso invito a quienes nos escuchan, llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio. Me dirijo a todos, a mí mismo, pero claro, hago un llamado a quienes nos siguen por este medio. Meditación de la palabra de Dios, Biblia en mano, la palabra que nos conduce hacia la meta. Y cuando nosotros nos ponemos así, con la Biblia en la mano, en el silencio, comenzamos a escuchar esa voz interior, esta luz que genera la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos pues necesidad de apartarnos, de buscar un espacio de silencio. Sería el subir a la montaña, ese espacio de silencio, para reencontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz interior del Señor en nuestras vidas. Es como decir que el silencio posibilita el encuentro con el Señor que mora en mí mismo, pero que para escucharlo, para entrar en una relación con Él, la mediación del silencio es fundamental. No es opcional, es fundamental. Y así, con el silencio, me lo digo a mí mismo, a ustedes hermanas y a quienes nos escuchan por este medio, solo así podemos escuchar la voz interior que es a la vez la luz que ilumina mi vida, mi historia. Llego al autoconocimiento por la misma palabra
escuchada en el silencio, y después de escuchar esa palabra en el silencio, quedarme en el mismo silencio, donde ya no hay que pensar, solo quedarnos a escuchar la voz interior. Ahora que estamos en la novena de la Madre Santa Clara, preparándonos para el gran día de ella, el 11 del corriente, me parece oportuno citar a una hija suya que dice: procura crear un clima de silencio en tu mente y corazón. Pon en silencio tu interior. Habitualmente suele estar lleno de ruidosas conversaciones. En los diálogos internos, el protagonista es el yo. Hago tanto ruido dentro de mí misma que no hay espacio para el otro con mayúscula, o sea, para Dios. La presencia de Dios se percibe mejor en el silencio, dice ella. Te ayudará a hacer silencio, el estar en lo que haces. El arte del silencio se practica también fuera del tiempo de la oración. Si estás sentada, si caminas, si trabajas, vivir en el silencio interior. Ahí la cita de esta hermana Clarisa. En la montaña resuena desde lo alto la voz del Padre que proclama a Jesús como su Hijo muy querido, diciéndonos: escúchenlo. Es muy importante esta invitación del Padre. Nosotros, los discípulos, discípulas de Jesús, estamos llamados a ser personas que escuchan su voz y se toman en serio su palabra. Para escuchar a Jesús, tenemos que seguirlo. Esta expresión la dice el Papa Francisco. Para escuchar a Jesús tenemos que seguirlo. Los discípulos y discípulas. Si fuéramos capaces de permanecer un poco en el silencio, percibiríamos su presencia. La luz de Jesús en el Tabor, en la montaña, nos hace intuir que el dolor no tiene la última palabra. Esto es muy importante. La transfiguración nos hace intuir que el dolor no tiene la última palabra. Recordemos que la transfiguración es antes que se realice lo que Él ya ha anunciado, y es su pasión y su muerte en cruz. La transfiguración, Jesús, en una compasión con los discípulos, es como anticipar la victoria a través
del sufrimiento, la victoria sobre el poder del pecado, sobre el poder de la muerte. La victoria de la luz sobre las tinieblas, que será la resurrección como la plenitud de la luz victoriosa sobre todas las oscuridades que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la sociedad. La victoria. Por tanto, la transfiguración es un gustar la plenitud que habrá con la resurrección, victoria sobre la muerte, sobre el pecado, la victoria sobre el maligno, la victoria sobre el príncipe de este mundo. Así, decía, podemos intuir con la luz del Tabor que el dolor no tiene la última palabra. La última y única palabra es este hijo predilecto que según Isaías, y luego viendo la vida de nuestro Señor, es el siervo de Yahvé por amor. Se ha hecho siervo por amor a nosotros. Escúchenlo, lo dice el Padre. Jesús nos indica el camino de la vida. Hay que escucharlo. Los pasos a dar día a día, escuchándolo. Él nos lo dice. Él nos conduce también a bajar de la montaña con Él hacia los hermanos. A estos hermanos nuestros que están en dificultades, abrumados por fatigas, injusticias, pobreza material y espiritual, persecución, muerte, como lo que vivimos en nuestra patria. Jesús nos conduce bajando de la montaña, acercándonos a ellos con afecto y ternura. Nos enseña Jesús, especialmente a los más débiles, a los pequeños, a los últimos. O sea, que la transfiguración no es quedarse. Hagamos 3 chozas aquí, Señor. No. Hay que dedicar tiempos de silencio, de oración, y luego bajar de la montaña a ir a los hermanos, a fraternizar con los hermanos, pero preferencialmente a los que sufren en el cuerpo, en el alma, a como he referido, todas las víctimas de injusticia en nuestro país. Estamos llamados a brindarles los frutos de la experiencia que hemos vivido
con Dios, vamos a brindarles, vamos a compartir con ellos esa experiencia vivida con Dios, compartiendo con ellos los tesoros de la gracia recibida, o sea, el amor, a compartir con ellos el amor que hemos experimentado en el silencio, en la escucha, en la oración, en la palabra de Dios. Pero si no hemos estado con Dios, si nuestro corazón no ha sido consolado, ¿cómo podremos consolar a otros? Entonces quedaríamos en meros trabajadores de alguna ONG y que ellos lo hacen, por lo menos algunas que habían en proyectos de promoción humana, y muy bien, pero lo pueden hacer ateos también, gente de buena voluntad, muy sensibles ante el sufrimiento de los hermanos. La diferencia con nosotros, discípulas y discípulos de Jesús, es que hemos estado con Dios y permanentemente estamos. Nuestro corazón ha sido consolado y ahora podemos consolar a los otros. O sea que la promoción humana, recordando bien al Papa San Pablo VI, que nos decía en la Evangelii Nunciandi, su gran encíclica de la evangelización: no hay evangelización sin promoción humana. Pero ahora decimos en este día también, si no hemos estado con Dios, si nuestro corazón no ha sido consolado por Dios, ¿cómo podremos consolar a otros? La transfiguración, cito al Papa Francisco, la transfiguración ayuda a los discípulos y también a nosotros a comprender que la pasión de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero sobre todo un regalo de amor infinito por parte de Jesús. Y yo les digo, tengamos muy presente que Jesús es el rostro del Padre, es el corazón del Padre, es el amor. Aquí va todo el sentido de la transfiguración. No es más que un acontecimiento de amor que quiere consolar, fortificar la fe de los discípulos para luego bajar e ir a los hermanos y también preparados para ser siervos, para el sufrimiento, para enfrentar la persecución y hasta la muerte, pero con la fe firme de que el sufrimiento no tiene la victoria. El mal no tiene la victoria.
La victoria está dada en la cruz. En el sufrimiento máximo está dada la victoria sobre el pecado, sobre el dolor, sobre el mal, sobre el príncipe de este mundo. Cuando luego el destello de la luz infinita, que es la resurrección, gozamos de los frutos de este misterio pascual en nuestras vidas. Así que termino. Nuestras vidas, hermanas y hermanos, nuestras vidas de discípulos y de discípulas es vivir en una clave, en una dinámica del misterio pascual. Muerte y resurrección. Por muerte indico el sufrimiento, los conflictos, la persecución, todo lo que se opone al anuncio que llevamos de la palabra, de la victoria de Cristo, de la denuncia que llevamos a todo lo que se opone a la vida que pertenece a Dios y que con su muerte y resurrección nos ha salvado y nos conduce, precisamente nos conduce, y esa es la meta, a la luz eterna, a la luz infinita, a la plenitud de la vida, a la comunión eterna. Pero esa luz ya aquí nos empieza Él a dar para consolarnos. Y para ello, estoy resumiendo, es necesario buscar un rato la montaña para la escucha en el silencio y así bajar consolados, fortificados para ir a nuestros hermanos que sufren y ahí llevar la experiencia del amor de Dios que hemos tenido en la montaña, en el silencio. Amén.